Durante años, la función de tesorería y crédito se ha percibido como técnica y operativa. Liquidez, cobros, financiación, riesgos. Sin embargo, en entornos de incertidumbre económica, estas decisiones se han convertido en estratégicas. Hoy queremos hablar de qué competencias necesita un directivo financiero para influir realmente en el comité de dirección, más allá del dato. Yolanda, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, Carol. Pues encantada de que me hayas invitado a tener esta conversación. Muchísimas gracias. Yolanda, desde tu experiencia como Treasury and Credit Manager en Desigual, ¿cómo ha cambiado el peso de la tesorería en las decisiones estratégicas de la compañía en los últimos años? Pues históricamente el rol de tesorería estaba muy centrado en la ejecución, pagar, cobrar y asegurarte de que el saldo estuviese donde tenía que estar en cada momento, que es una función clave, pero quizá un poco operativa. Y lo que ha cambiado radicalmente es el contexto y sobre todo la tecnología. Hoy tenemos herramientas como los Treasury Management System o la automatización de procesos o estructuras como el cash pooling, pues hacen que esa carga operativa se reduzca muchísimo y esto te permite dedicar tiempo a lo que realmente es relevante, que es analizar, anticipar y aportar valor. Por tanto, ya no solo gestionamos liquidez, sino que optimizamos el uso de los recursos, analizamos excedentes, mejoramos la eficiencia de la financiación, negociamos mejor con las entidades de crédito y además somos capaces de construir mejores previsiones. Y en un entorno como el actual, donde todo cambia muy rápido, pues esa capacidad de entender muy bien los datos históricos y aprovecharlos para convertirlos en decisiones es lo que marca la diferencia. Es ahí donde digamos que la tesorería deja de ser operativa y empieza a ser estratégica. Muy cierto. Y Yolanda, ¿qué competencias técnicas entonces son imprescindibles en tesorería y crédito hoy? Es decir, ¿dónde está la complejidad real? A ver, yo empezaría hablando de la gestión del riesgo, porque cada vez esto es más determinante. Estamos en un entorno muy volátil y tienes que entender muy bien la exposición a los riesgos financieros. Pues, por ejemplo, el riesgo de tipo de interés es muy relevante si estás apoyado en financiación. El riesgo de divisa, pues, si generas excedentes en las divisas o necesitas cubrirte determinadas necesidades. Si vendes en mercados en canales B2B, pues al final el riesgo de crédito. Y si vendes internacionalmente, pues el riesgo país. Entonces, para proteger los resultados y asegurarte la sostenibilidad financiera, no solo tienes que identificar ese riesgo, sino gestionarlo y anticiparte. Además, después, pues todo lo que está relacionado con las previsiones de tesorería. Tener visibilidad real de la caja y cuánto tienes hoy está muy bien, pero no solo es lo que se demanda. Necesitas anticipar escenarios para poder tomar decisiones con cierta seguridad y de ahí depende además pues decisiones de inversión o de crecimiento que pueda tener la empresa. Otro punto clave es la financiación. Saber cuándo acudir al mercado, tener herramientas de negociación para conseguir las mejores condiciones, qué estructuras de financiación y todo esto impacta directamente en la rentabilidad y en la capacidad de maniobra que vaya a tener la compañía. Entonces, la complejidad real está en no perderte en la gestión del día a día y poder dedicar tiempo y recursos a automatizar esta parte más operativa para tú dedicarte a analizar y a aportar valor en esa toma de decisiones. Sí, muy cierto todo lo que nos estás comentando. Aquí me surge una pregunta. ¿En qué momento esa gestión deja de ser operativa y se convierte en estratégica entonces? Pues yo creo que el punto de inflexión llega cuando la información que generas deja de ser meramente descriptiva y pasa a ser necesaria para la toma de decisiones. Es decir, ya no te importa solo saber cómo estamos, sino ser capaz de generar esa información que permite decidir hacia dónde vamos. No sé, te pongo un ejemplo. Cuando tus previsiones de cash flow condicionan una inversión o ese análisis de riesgo del que hacíamos antes pueda Ujú. ser relevante para decidir la entrada o no en un mercado, pues estás impactando directamente en la empresa. Y es en ese momento ya no solo reportas, sino que estás influyendo. Muy bien. Gracias, Yolanda. Y
ahora mismo, pensando también en, bueno, en la parte de la escuela, ¿no? De nuestra Business School, en estrategia y en talento, para poder influir, ¿qué piensas que necesita entender un perfil de tesorería justamente sobre estrategia, talento, estructura organizativa, que tradicionalmente no formaba parte de su ámbito como tal, ¿no? A ver, yo creo que para influir de verdad, el perfil de tesorería tiene que salir de su silo. Salir Tienes que de la entender caja. muy bien, exacto, entender muy bien hacia dónde va la compañía, qué prioridades tiene, hacia dónde quiere crecer, qué decisiones importantes están hoy encima de la mesa. También es importante entender cómo está organizada la empresa y cómo impactan las decisiones en las personas, porque al final muchas decisiones financieras o de inversión pues acaban teniendo consecuencias directas ahí. No sé, yo añadiría que es clave entender qué es lo que preocupa al negocio en cada momento, porque cuando eres capaz de conectar tu análisis con esas preocupaciones reales y no te estás quedando solo en el dato, pues es cuando nos empiezas a tener peso, ¿no? En la conversación y a influir de verdad. Si pensamos en los próximos 5 años, por ejemplo, ¿qué capacidades debería reforzar un profesional financiero que quiera ganar peso en comité? Vale, yo creo que el perfil financiero necesita ampliar mucho su mirada y tener una buena visión macroeconómica, entender qué es lo que está pasando, el contexto global, ¿no? Al final, si hablamos de finanzas, además, los tipos, la inflación, situaciones actuales que puedan impactar en determinadas decisiones, pues tienes que estar ahí, tienes que estar al día. Diría también que tienes que ser capaz de anticiparte, que no basta con analizar lo que ha pasado, sino que tienes que adelantar escenarios y preparar a la organización para lo que va a venir. Mm, Pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, entender que las decisiones financieras eh, impactan al conjunto de negocio y hacia dónde se quiere ir. Ujú. Y yo diría que hoy no podemos dejar esta pregunta sin hablar de tecnología, ¿no? Porque cada vez tenemos herramientas más avanzadas, analítica de datos, hablamos muchísimo, ¿no? La IA sale en cada conversación, pero es que en realidad estas herramientas están cambiando mucho la forma de trabajar. Te permiten procesar la información mucho más rápido, detectar patrones o construir escenarios que sin estas herramientas sería imposible. Y eso refuerza mucho, ¿no? Esa capacidad de anticiparte o de ser capaz de generar decisiones con más criterios o tener una visión más completa. Al final, ¿no? Entender la tecnología como un habilitador, que el valor sigue estando en cómo interpretas el dato, pero te ayuda mucho a hacerlo más rápido y con más criterio. Fenomenal, Yolanda. Pues una última pregunta. ¿Estas capacidades se desarrollan únicamente desde la experiencia técnica o requieren una formación estructurada que amplíe esa visión económica y estratégica? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que la experiencia es fundamental, pero que tiene un límite, porque te da, ¿cómo decirlo? Te da profundidad en tu área, pero quizá no siempre te da amplitud. Em, y para conseguir dar un salto, ¿no? De un perfil muy especialista en su área a ser un perfil estratégico, pues quizá una formación que te ayude a conectar con otras disciplinas, mm, pues te aporta una formación estructurada, como podría ser, ¿no? Un executive program que te obliga a salir de tu día a día, a cuestionarte cómo haces las cosas y a incorporar nuevas perspectivas. Y eso pues quizás es lo que te ayuda a acelerar ese cambio de rol. Muy cierto. En definitiva, yo creo que lo que estamos viendo es que la gestión de liquidez, riesgos y crédito ya no es solo técnica, ¿no? Por lo que te estoy escuchando y bueno, pues por lo que estamos también viendo aquí en nuestra casa, ¿no? En AFI. Es Exacto. una pieza central en la sostenibilidad
y en la estrategia de la compañía. De tal manera que yo creo que hoy, para influir, el directivo financiero necesita integrar economía, finanzas, liderazgo, necesita comprender el entorno, anticipar impacto en la cuenta de resultados y participar en esas decisiones que afectan, por supuesto, a las personas y a la estructura. Y justamente ese es el enfoque que tiene nuestro programa ejecutivo en economía, finanzas y liderazgo, ¿no? Dotar a los directivos de un marco integrado que permita pasar del control al criterio estratégico. Pues Yolanda, yo creo que este podcast va a gustar mucho a nuestros alumni, a la gente que nos sigue en redes. Desde aquí te doy las gracias por toda tu ayuda y ha sido un verdadero placer conversar contigo. Muchísimas gracias a ti, Carolina. El placer ha sido mío seguro y encantada de haber participado. Millones de gracias. Un abrazo muy fuerte. Otro para ti.